Bienvenido. En esta ocasión vamos a aprender cómo elaborar una tabla de frecuencias por intervalos. Esto aplica para variables cuantitativas, pero sobre todo si se trata de números continuos. Entonces, aquí vamos a trabajar con la tabla pacientes. Esta tabla registra los datos de 40 pacientes. En específico, vamos a tomar la variable edad. Como te puedes dar cuenta, son bastantes datos, 40. Por lo tanto, es mejor agruparlos en intervalos. Entonces, empecemos. Para ello, como siempre, abrimos un archivo de script. Nos vamos a Create, Script, y aquí lo primero que hay que hacer es cargar la tabla con la que se va a trabajar. Entonces escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla. En este caso, la tabla se llama pacientes. Cerramos el paréntesis, presionamos Control Enter y vemos que en la consola de R nos indica que se ejecutó. Por lo tanto, ya se ha cargado esta tabla. Ahora veamos un breve resumen de la variable. Escribimos summary y entre paréntesis el nombre de la variable, que es edad. En el resumen nos dice que el valor mínimo es 26, es decir, la persona de menor edad tiene 26 años. El valor máximo es 75. Por lo tanto, la persona de mayor edad tiene 75 años. Si nos damos cuenta, es un rango amplio. Entonces, si quisiéramos elaborar una tabla considerando las edades de manera individual, tendríamos demasiadas categorías, 50 en total. Por lo tanto, como hemos dicho, es mejor agrupar los datos. Para ello, procedemos de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva tabla. Esta tabla la vamos a llamar Tabla de Frecuencias por Intervalos, TFI. Ponemos el símbolo de la flecha y ahora escribimos la siguiente función. as.data.frame. Abrimos paréntesis y escribimos table. Abrimos otro paréntesis, la variable con la que estamos trabajando, que es edad. Igual, ponemos factor, es decir, la variable edad es una variable cuantitativa. Como queremos agruparlo, entonces la vamos a convertir a una variable de factor, es decir, una variable categórica. Entonces abrimos otro paréntesis, ponemos cut, abrimos otro paréntesis, el criterio que es edad, ponemos coma, luego escribimos breaks, escribimos igual y aquí vamos a anotar el número de intervalos que queremos. Por ejemplo, podemos poner 10 y ahora cerramos todos los paréntesis. Presionamos Control Enter y vemos que aquí en el Workspace se ha creado la tabla TFI. Si le damos doble clic, vemos que efectivamente se creó esta tabla donde tenemos los datos agrupados en 10 intervalos. En el primer intervalo tenemos de 26 a 30.9. Es decir, si una persona tiene 30 años, está dentro del primer intervalo de edad. Si una persona tuviera 31 años, caería en el segundo grupo y así sucesivamente. Hay que observar que estos intervalos están abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Ahora, vamos a trabajar sobre esta misma tabla que hemos generado y vamos a agregar una siguiente columna. Como aquí tenemos la frecuencia que es la frecuencia absoluta, agreguemos la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? No es otra cosa más que la frecuencia absoluta dividida por el total de datos. Entonces nos vamos al script. Para construir la nueva variable, procedemos de la siguiente manera. ¿Dónde va a estar esta nueva variable? Pues en la tabla TFI. Por lo tanto, debemos cargar esta tabla. Escribimos attach y entre paréntesis TFI. Cerramos paréntesis, control enter.
Ahora sí, ya podemos trabajar sobre esta tabla. Ahora, para crear la nueva variable, escribimos TFI y entre corchetes, doble corchete y entre comillas, vamos a escribir el nombre de la nueva variable. Vamos a llamarla frecuencia relativa. Ahora, con el símbolo de la flecha, vamos a asignarle la siguiente función. With, abrimos paréntesis. ¿De dónde vamos a tomar los datos? Pues de la misma tabla, TFI. Escribimos coma y ahora la expresión que se va a calcular. Dijimos que era la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. ¿Cómo sabemos el total de datos? Previamente, si nos vamos a la tabla original, habíamos dicho que teníamos un total de 40 pacientes. Pero si no tuviéramos esa información, lo que debemos hacer es, en una nueva línea o en una línea previa, escribimos sum, que es la suma de la columna. En este caso vamos a poner la suma de la columna frecuencia, para que sume el total de datos. Entonces ponemos sum, frec, cerramos paréntesis, presionamos control enter y vemos que aquí en la consola nos dice que hay un total de 40 observaciones. Entonces, ya que tenemos esa información, continuamos con el cálculo de la frecuencia relativa. Nos ubicamos aquí nuevamente y, como dijimos, para calcular la frecuencia relativa, tomamos la frecuencia absoluta, que es frec, y la dividimos por el total de datos, que es 40. Ahora cerramos este paréntesis, presionamos control enter y si nos vamos a la tabla TFI, observamos que se ha creado esta nueva columna, que es la frecuencia relativa. Aquí tenemos ya los mismos intervalos, pero en frecuencia relativa. Si quieres, puedes disminuir el número de decimales. Simplemente en Format le das doble clic y aquí eliges 1 o 2 decimales. Le das clic en OK y ya tienes tus datos en 2 decimales. Ahora vamos a crear una siguiente columna, que sea una columna de porcentajes. Los porcentajes van a ser tomar estas frecuencias relativas y multiplicarlas por 100. Entonces nos vamos al script y como va a ser prácticamente lo mismo, simplemente copiamos esta última línea, control C, control V, pegamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente cambiar el nombre de la variable. En vez de ser frecuencia relativa vamos a ponerle porcentaje. Y esto queda igual y como dijimos, aquí lo que calculamos fue la frecuencia relativa. ¿Y qué es el porcentaje? Pues es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces ponemos esto entre paréntesis, ponemos el asterisco para multiplicar y ponemos 100. Ahora presionamos control enter, nos vamos a la tabla TFI y vemos que se creó la columna porcentaje. Y si observamos los datos, tenemos los intervalos pero en porcentaje. Por ejemplo, si observamos aquí el grupo 5, que tiene el intervalo de 45 a 50, que es el de mayor frecuencia, 9, y que en porcentaje esos 9 representan el 22.5%. Y con esto terminamos el ejemplo de cómo elaborar una tabla de frecuencias por intervalos o de datos agrupados. En la siguiente sesión veremos cómo elaborar un histograma con una tabla como la que hemos elaborado aquí. Recuerda que los datos con los que hemos trabajado este ejemplo, así como la fuente de los mismos y también el archivo de script, quedarán en la descripción de este video.